Buenos días. Vamos a dar comienzo con la primera de nuestras conferencias. Por asuntos del tiempo, se acordó en este momento no dar la semblanza y esto, pero sí les pido un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero Irving. Ok, buenos días. Vamos a comenzar para ahorita poder abreviar el tiempo y ver o tratar de abarcar todo lo más que se pueda hacer. ¿Okay? Bueno, nosotros, como saben, nosotros trabajamos lo que son conductores y con la parte de Viacom, y trabajamos lo que son transformadores con la parte de Prolec. Entonces vamos a ver en el día de hoy cuáles son las soluciones que se tienen para sistemas de media tensión tanto en Viacom como en Prolec. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver aquí representado nuestro sistema eléctrico de distribución, y entonces aquí nosotros vemos las diferentes etapas que hay desde la generación hasta el consumo, y en donde nos vamos a poder nosotros estar incorporando para ofrecer una solución para cada etapa dentro de mi sistema eléctrico. Como saben, nuestro sistema empieza, como les digo, en la generación, y en la generación vamos a tener también la parte de lo que son energías renovables. Para las energías renovables nosotros vamos a poder tener la aplicación en los transformadores, precisamente con lo que son transformadores tipo pedestal para sistemas eólicos y fotovoltaicos. Como ven aquí, bueno, tenemos nuestro transformador, incluso vean cómo se ve ahí a lo que es el pie de los alabones en nuestros sistemas fotovoltaicos, y nosotros vamos a poder tener transformadores de rangos hasta 5 MVA, muy propios para lo que son la parte de la generación. Para una alta eficiencia podemos trabajar lo que es núcleo amorfo. En lugar de tener las capas de acero al silicio, cambiamos lo que es el núcleo por capas de acero amorfo, lo cual contribuye a disminuir las pérdidas en lo que es generadas en el núcleo. Entonces nuestro transformador se vuelve todavía más eficiente. Voltajes tendremos hasta 34.5, puesto que aquí pues la generación realmente van a tener voltajes de media tensión, o sea, prácticamente voy a tener aquí transformadores elevadores. Puede tener también en la parte de la baja tensión desde 480 hasta 12 kV. Ahora sí que va a ser la tensión con la cual voy a estar trabajando en el primario y la otra en el secundario. Conexiones en delta estrella para lo que es el tener mi sistema balanceado en estrella y mi delta que también me funcione como filtro de armónicos. Y bueno, aquí se puede tener, entre otras cosas, que cumpla con impedancias según normas de ANSI, tener una impedancia garantizada que me ayude a lo que son lo que es el flujo de potencia, lo que es el tema del cortocircuito. Cuando nosotros ya tenemos una coordinación de protecciones o tenemos que cumplir con cierto nivel de cortocircuito, entonces ahí cabe la posibilidad de que necesite una impedancia garantizada. Y bueno, este es un transformador para lo que les digo, energías renovables.
Después, regresando a lo que es mi sistema eléctrico, ahora si quiero, bueno, puedo dejar lo que es la parte de energías renovables y me voy a los generadores convencionales. Y entonces ahí también voy a tener mi primer transformador, o uno muy utilizado, transformador elevador. Transformadores de potencia. Estos transformadores igual van a tener una capacidad hasta 500 MVA. Pueden ser trifásicos o monofásicos, con voltajes hasta 550 kV. Si tenemos líneas de 440, 230, sin problema las vamos a poder estar trabajando. ¿Sí? Entonces, pues, es lo que básicamente va a elevar la tensión, para que ahora sí ya pasemos a lo que es mi etapa de la transmisión. ¿Ok? En la etapa de la transmisión, ahora es donde vamos a encontrar también mis primeros conductores. Y en mis conductores, yo voy a poder encontrar una transmisión que se va a dar a través de torres. ¿Ok? Y en las torres generalmente se ocupan lo que son cables tipo ACCR. El cable tipo ACCR es un cable de aluminio con el que conocemos como alma de acero o núcleo de acero. Esto quiere decir que en su construcción los alambres del centro son de acero para darle una resistencia mecánica mayor, para que se pueda instalar en distancias interpostales muy grandes, ¿sí? Y puedan soportar lo que es que yo pueda tender las torres a mayores distancias, puesto que recuerden que lo que son las centrales de generación generalmente están muy alejadas de las ciudades o centros de consumo, por decirlo así, y entonces pues se va a necesitar, ¿verdad?, que podamos transportar la energía de manera eficiente. Entonces, para esto nosotros tenemos este cable que generalmente ocupamos, ya sea que se cumpla en este caso con norma de ANSE, pero generalmente ese tipo de proyectos de transmisión se hacen a través de Comisión Federal. Entonces también el cable va a estar aprobado o puede ser fabricado bajo la especificación de Comisión Federal, que en este caso es la E1000-12. Ahora bien, el tamaño y la construcción va a depender del cálculo que se haga para lo que es el tendido del cable, para calcular lo que son las flechas, y así pues ya aparte de la corriente que va obviamente a circular, eso es por el calibre, y la construcción, que va a ser el número de hilos de acero contra los hilos de aluminio que conformen ese calibre que estoy empleando. Les digo, entonces ese sale del estudio mecánico de lo que es el cálculo de las flechas. Entonces, para que esto se lleve a cabo y puedan escoger el calibre adecuado. De hecho, por darles un ejemplo, puedo tener el calibre, por ejemplo, 477 milímetros cuadrados, y ese voy a tener tres opciones. Y esas tres opciones varían principalmente en eso, la conformación del número de hilos de acero contra el número de hilos de aluminio que tenga ese calibre. Entonces, obviamente, entre más hilos de acero tenga, la resistencia mecánica que tiene es mayor. Entonces, bueno, ese es con respecto a los ACCRs. Después, continuando con mi sistema de transmisión, pues ahora voy como les decía, hay veces que las centrales de generación se encuentran demasiado lejos, y pues bueno, eso, como sabemos, todo circuito eléctrico que sea de una longitud muy grande, pues va a tener caídas de tensión, y los sistemas de potencia no son la excepción. Entonces puede ser de que ya a determinada distancia yo ya presente una caída significativa. Entonces, cuando es así, se puede recurrir a lo que son autotransformadores para darle, digamos que, por decirlo de alguna manera, volver a elevar a los niveles de transmisión y estar contrarrestando esas caídas de tensión. Entonces, ese es el que tendríamos a continuación. Y aquí lo tenemos, mi autotransformador, pues precisamente esa es la función que se va a llevar.
Y aquí, bueno, pues lo podemos tener en potencias hasta de 1000 MVA, trifásicos o monofásicos, y voltajes nominales hasta 550 kV. Como les digo, pues va acorde a lo que vamos a estar trabajando, porque estamos en toda la parte de la transmisión. ¿Ok? Bueno, después vamos a continuar con lo que es mi caminito, y ahora vamos a tener que, bueno, algunos usuarios no se van a poder estar alimentando en los niveles de 440 volts, 220 kilovolts. Entonces, pues necesitamos ya ahí hacer una reducción. Para eso, pues vamos a tener las subestaciones. Y bueno, pues el primer paso que podemos dar en la reducción es hasta 115 kV, pasar de 220 a 115, y ahí ya dependiendo de alguna industria grande, pues yo ya me pueda encontrar clientes que tengan esta necesidad. Y entonces aquí, a ver, espérame, que me movieron. Entonces, bueno, estamos acá, ¿no?, en mis transformadores de potencia, y aquí, como les comentaba, voy a poder tener la parte en la cual voy a poder bajar la tensión de los niveles de extra alta tensión, alta tensión, dependiendo ya si lo que quiero hacer es continuar con la parte de la distribución o ya directamente tener la alimentación hasta ciertos usuarios, sobre todo pues industrias muy grandes, la industria acerera, industrias armadoras, pues ya podemos tener clientes o usuarios en este nivel de tensión. Para esto, pues bueno, vamos a poder tener transformadores de potencia, y pueden ser desde hasta 1000 MVA trifásicos y 500 MVA monofásicos. Bueno, básicamente va a tener la construcción de un transformador subestación, ¿sí? Claro que pues, bueno, va a tener obviamente el tamaño, las dimensiones más grandes, puesto los niveles de tensión que se están aquí manejando. Entonces, perdón que nos estamos haciendo un poquito rápido, pero es por la cuestión de tiempo. Ok, bueno, que me voy a quedar un poquito aquí atrás para no perdernos. Y bueno, ahora continuando, pues nosotros nos quedábamos acá en la parte de lo que era mi primera reducción. De ahí continuamos hacia abajo a lo que es ya pasar a lo que es la distribución en media tensión. Y entonces acá tengo transformadores de mediana potencia. Este tipo de transformadores yo los puedo tener en una capacidad hasta 1200, hasta 12.000 MVA. Y bueno, aquí yo ya voy a poder reducir esos 115 a lo mejor ya a niveles de 69 kV, o incluso hasta irme ya hasta la media tensión. Ahora, de aquí nosotros ya vamos a tener ya propiamente ya niveles de media tensión, perdón, y bueno, vamos a encontrar un transformador igualmente para lo que es la media tensión. Y aquí, bueno, parece que son los más comunes. Yo voy a tener, ¿verdad?, lo que son primero, ¿qué datos necesito para poder nosotros cotizar un dato, un transformador? Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues ya un transformador lo conozco, ya sé más o menos cómo es su funcionamiento,
pero pues a veces necesitamos saber, bueno, qué datos se necesitan. Y bueno, pues primero voy a tener el tipo acá ya en la media tensión o en la parte de la distribución es subestación, pedestal, poste como principales. Puedo tener transformadores secos, transformadores sumergibles, ¿sí? Ya dependiendo de algunas aplicaciones. La capacidad, que puede ser MVAs, KVAs, aquí dependiendo cuál va a ser la potencia que se requiera. Las tensiones nominales, tanto del primario como del secundario. Las conexiones de mis devanados, si va a ser delta estrella, tanto primario y secundario, qué sobrelevación de temperatura se tiene, si requiero la impedancia estándar o me tengo que ir a una garantizada si necesito lo que es arreglo en coordinación de protecciones o conservar cierto nivel de cortocircuito, temperatura ambiente, por si trabajo en una ciudad donde predomine una temperatura alta, que también eso se considere para que el transformador no sufra calentamientos. Y bueno, las tolerancias si van a ir de acuerdo a las normas, ya sea de ANSE o de Comisión Federal, y si se necesita también algún trato especial para tenerlo bajo ciertos ambientes, como puede ser un ambiente corrosivo, un ambiente de costa. Entonces ahí, bueno, pues qué es el tratamiento que también se le va a dar a ese transformador. Pues vamos a poder también nosotros clasificar de acuerdo al número de fases, si va a ser monofásico, trifásico, dependiendo del núcleo también, si es de columnas o si es tipo acorazado. Y también lo que es el medio refrigerante es otro que se tiene que especificar, si voy a ocupar aceite o algún fluido sintético como puede ser el FR3 o en el caso de ProLED la solución que se ofrece es lo que es el aceite del VG100, que es un aceite 100% biodegradable, que pues de alto punto de ignición, que perfectamente puede sustituir al FR3. De hecho, el FR3 lo que tiene es una patente de la cual cada que tú vayas a cualquier fabricante de transformadores, si le pides FR3, pues indirectamente en el precio te va a tener que cobrar por utilizar ese FR3. Y en el caso de nosotros, al desarrollar un aceite de alto punto de ignición como el VG100, pues no se paga esa patente. ¿Qué pasa si la carga es mucho mayor a lo que nosotros estamos conectando? Pues bueno, voy a tener calentamientos, lo cual va a hacer una degradación en los aislamientos, va a provocar puntos calientes y se va a registrar fallas en los transformadores en menos de 20 años. ¿Sí? De hecho, lo que pues, nosotros queremos aquí en esta parte es que pues, el transformador nos dure mayor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que cuidar lo que es la carga instalada, que no haya sobrecalentamiento. Otro punto que tengo que cuidar es la altura, ¿sí? Puesto que la altura va a ayudarme de acuerdo a si es en un lugar muy alto, pues el aire es más ligero, y el transformador no se enfría de la misma manera en un lugar con poca altura. Y esto va a pegar de acuerdo al diseño que se haya dado para ese transformador. Se puede tener que un transformador se diseñe para 1000 metros sobre el nivel del mar. Yo lo pongo en un lugar donde haya más altura y obviamente el transformador no se va a enfriar de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, si es el caso de que voy a trabajar con una altitud mayor, también tengo que checar que el equipo sea para esa altitud. También voy a tener lo que son las temperaturas, las cuales tengo que cuidar, ya que pues, en el caso de ciudades donde predominen temperaturas mayores, pues eso le va a pegar a lo que es la sobrelevación de temperatura. Entonces, generalmente los aislamientos que tienen los embobinados soportan una temperatura de 105 grados.
Entonces, si podemos ver aquí en los ejemplos, dicen, bueno, si yo tengo una temperatura ambiente promedio de 30 grados con una máxima de 40, entonces la sobrelevación de temperatura me va a quedar en 65 grados. Entonces, voy a cuidar que esa elevación de temperatura o esa temperatura alta no me afecte de tal manera que el transformador esté trabajando en sobrecarga o lo que es en su curva de saturación. Y bueno, lo que tengo entonces aquí en la sobrelevación serían 65 grados porque es la resta de 105 menos 40, que es la temperatura máxima. ¿Qué pasa con ciudades donde predominan temperaturas mayores? Bueno, pues tendríamos, por ejemplo, una promedio de 40, una máxima de 50, que digas, oye, en determinada época del año, pues sí, le estamos pegando esas temperaturas. Entonces la sobrelevación de temperatura es menor y tu rango, ese transformador que va a tener en sobrecarga, también disminuye. ¿Ok? Entonces hay que estar considerando esas temperaturas. Bueno, entonces ya llegamos aquí a la parte de la distribución y aquí vas a tener dos opciones, te lo llevas de una manera aérea o de una manera subterránea. Ajá. Y para llevarlo otra vez vas a necesitar cable. La distribución de manera aérea en general es una forma frecuente que se haga a través de postes. Ajá. Y para los postes puedes emplear el cable tipo AC. La diferencia con el que vimos anteriormente es que aquí todos los alambres que conforman el cable van a ser de aluminio, no van a tener ese núcleo de acero, porque las distancias interpostales ahora pues son menos. Las distancias entre poste a poste muchísimo menos que las que tienes de torre a torre. Ajá. Por lo demás, pues es algo similar. Vamos a poder cumplir con normas de ANSE, con normas de CFE, dependiendo sea el caso. Si lo quiero para una línea de distribución de alguna ciudad, o simplemente dentro de mis instalaciones quiero llevarme la distribución de una manera aérea. ¿Okay? Si bien ahora yo decido que entonces no lo quiero de manera aérea, lo quiero de manera subterránea, entonces pues voy a ocupar también otro tipo de cable para hacerlo. Y entonces aquí tenemos el cable que se utiliza para sistemas de distribución en media tensión. Aquí pues vamos a tener en la construcción lo que es el conductor, una pantalla semiconductora, el aislamiento, otra pantalla semiconductora, la pantalla metálica y por último la cubierta exterior. Entonces de cada uno yo puedo tener pues diferentes opciones, ¿sí? Y ahorita vamos a estar revisando. Bueno, miren, primeramente vamos a ver aquí un ejemplo. Voy a tener este cable que puede cumplir tanto con la norma de Comisión Federal como la de ANSE. La ANSE que sería la 142/1, lo que es la de Comisión Federal sería la EMI-16. Este es un cable que se puede emplear en sistemas donde predomine una humedad mayor. En este caso se puede ocupar el conductor ya sea de cobre o aluminio. Generalmente ahora el aluminio lo emplean un poquito más por el tema del costo, ¿sí? Lo demás, bueno, viene siendo la pantalla semiconductora. El aislamiento, cambiamos de un XLP, que es el como que generalmente conocen al cable de media tensión, por lo que es un XLP RA. Ajá. Ese RA es un aislamiento para ambientes húmedos, el XLP es para ambientes secos. Ese es un error muy común que cometen, porque al pedir el cable como XLP o conocerlo como XLP, pues se están limitando a que les den un cable para ambientes secos y después si se lo instalan en una costa o en un lugar donde hay humedad, me va a fallar el cable al mediano tiempo. Se le van a generar arborescencias, que son grietas microscópicas al aislamiento, y de tal manera que un día te va a fallar. Para esto se utiliza mejor lo que es el XLP, que es retardante a esas arborescencias,
Ajá. Y por ejemplo, en el caso de nosotros como Viacod, entre el aislamiento XLP de ambiente seco y el RA de ambiente húmedo, no hay diferencial en precio, te cuestan lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que estarte batallando que si vas a instalar en seco o en húmedo y ahí ya selecciones qué tipo de aislamiento, o directamente pues te vas con el que te cueste lo mismo y te sirve para los dos? Ajá. Después, bueno, tiene otra pantalla semiconductora, lo que es una pantalla metálica a base de alambres, y después tiene lo que son cintas bloqueadoras de humedad. Ajá. Estas cintas bloqueadoras me sirven para evitar el paso del agua si es que por alguna razón se me inunden los ductos donde voy a instalar el cable, y esa inundación pues llegue hacia el cable, pues impedir que llegue dentro del mismo cable a lo que es el aislamiento y no esté dañado. ¿Okay? Y bueno, por último tiene lo que es una cubierta exterior de polietileno, que ese es un mejor material si es que yo voy a instalar en humedad con respecto al PVC, generalmente, que es con el que se pide. Aquí es muy importante también tener en cuenta las dos normas que rigen a los cables en media tensión. Por un lado voy a tener las normas de ANSE y por otro lado las normas de Comisión Federal. ¿Ah? Tengo que tener muy en cuenta bajo qué normas se va a fabricar. Si yo voy a entregar la instalación a Comisión Federal, va a ser con norma de ANSE, o si va a ser para un particular, tiene que ser, perdón, si entrego para Comisión, con norma SF, si es para un particular, norma de ANSE. ¿Ah? Ok, aquí nosotros vamos a poder ver algo muy importante. ¿Qué diferencia hay entre ocupar una norma y ocupar la otra? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre ellas? Bueno, por un lado vamos a tener las normas de Comisión Federal, por otro lado la norma de ANSE. Para el conductor, ambos me permiten lo que es el cobre y el aluminio, pues sin ningún problema. Pero en Comisión Federal tengo que poner lo que se conoce como conductor sellado, conductor bloqueado de manera obligatoria. Mientras que en ANSE solamente esa parte es opcional. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Para los aislamientos, en CFE solamente puedo ocupar XLP y XLP-RA. Para ANSE se pueden los dos que mencioné, más el EPR. Tengo tres opciones. ¿Sí? El EPR todavía es muchísimo mejor que el XLP-RA para sistemas o ambientes húmedos. Para ambos casos voy a tener un 100 y un 133% en el nivel de aislamiento. Para las pantallas metálicas, en CFE solamente se permiten las de alambres, puesto que ellos no instalan en charolas, entonces no necesitan las pantallas de cintas de cobre. Y esas están fuera de su norma. Para ANSE puede ocupar tanto alambres como cintas. Ahora, hablando de lo que son las pantallas de alambres, para Comisión Federal, todas en cualquier calibre y en cualquier nivel de tensión, los alambritos que las conforman deben ser calibre 22, pero para ANSE voy a tener que puede ser calibre 18, 20 o 22 dependiendo el nivel de tensión y dependiendo el calibre. Entonces quiere decir que si yo estoy trabajando calibres 20 y 18, proporcionalmente hablando, pantallas de ANSE son más robustas que las pantallas que manejan los cables para Comisión Federal. Ahora, en la cuestión de las cubiertas, voy a tener lo que es el PVC y el polietileno para CFE, pero eso sí, si es PVC debe ser rojo y si es polietileno debe ser negro con 3 franjas rojas. ¿Sí? Ahí no puedo estarlos mezclando, cosa que sí puedo hacer con un cable con norma de ANSE, que puedo pedir cualquier material en cualquier color. ¿Sí? Incluso una vez invitamos a la gente de Pemex para decirles, oye, pues mira, estamos dando la presentación y en eso sale un cable con una cubierta en color amarillo.
Y nos dicen, oye, pero ¿por qué haces el cable de color amarillo? ¿Se puede hacer así? Dijimos, pues sí, de hecho se puede hacer en cualquier color. Dice, es que siempre lo he visto en rojo, pues porque es el que siempre me piden. Pero si tú lo mandas a hacer en colores, también se puede hacer. Y llevar y hacer la identificación de tus fases como lo haces con cables de baja tensión. Los niveles de tensión puedo tener para ANSE lo que son 5, 8, 15, 25 y 35 kV, y para CFE el 8 kV no está contemplado. Para la designación o calibres tengo que tener mucho cuidado con norma de CFE porque no te acepta todos los calibres, cosa que ANSE sí. Por ejemplo, CFE te pone un 0 sí, el 2 ceros no, el 3 ceros sí, el 4 ceros no. Entonces, por ejemplo, cuando no queda el 3 ceros, ellos se brincan hasta el 250. Y con ANSE pues todavía tienes el paso intermedio del 4 ceros. Y bueno, muy importante, la documentación que se entrega dependiendo con qué norma lo mandaste a fabricar. Si es la cuestión de CFE, le vamos a entregar lo que es el sigla 03, el protocolo de la PEM, y con ANSE pues sus respectivos certificados nada más. Si yo voy a instalar cables de media tensión en charola, este punto sí no me lo quiero brincar, nada más hay que tener cuidado que los cables tengan pantallas de cintas de cobre, no sean de alambres, porque si no, no pasan esta prueba que se llama no propagación de la flama en charola vertical. Esta prueba se le realiza a los cables con el fin de marcarlos como CT, como indica la norma de instalaciones en su artículo 392-10, y para que ese marcado se pueda cumplir, el cable debe de pasar esta prueba. ¿Qué consiste? Se ponen muestras de 2 metros 40, muestras de cable, a 2 metros 44 se colocan unas bases de algodón, en la parte inferior se coloca un mechero que va a trabajar a 720 grados centígrados durante 20 minutos. Entonces, después de ese tiempo, en la parte de la base de algodón que colocamos arriba, no debe de haber partículas desprendidas por el cable, ni quemaduras, prácticamente como entró, y solo así pasaría esa prueba. Las pantallas de alambres no pasan esta prueba, las pantallas de cintas sí pasan esta prueba. Entonces, nada más así como conclusión, si voy a instalar en charola cables de media tensión, deben ir con cintas de cobre. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando se instalen los cables de media tensión es que de ellos no es muy común, pero se debe de hacer lo que es un estudio de tensión de jalado para saber a qué distancia se puede instalar el cable. Para esto nosotros hemos desarrollado lo que es el RAD, que es recubrimiento altamente deslizable, que va en la cubierta exterior, para que el coeficiente de fricción entre el cable y la tubería se reduzca hasta en un 50%. Entonces te da como resultado que cuando haces el estudio de tensión de jalado, el cable se puede instalar en distancias mayores contra cables que no tienen esta tecnología. Entonces igual eso es otra cosa que me va a ayudar, porque dices, bueno, ok, ¿de qué te va a servir a largo plazo? O si no consideraste la parte de lo que es la instalación, entonces te compras un cable que relativamente es más económico, y si vas a terminar instalando nada más en pequeños pedazos. Entonces pues buscamos lo que es el RAD. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a tener que detener lo que era la presentación. Nada más rápido les comento, también se tienen lo que es para la distribución transformadores tipo pedestal, tipo poste, que son nada más los que nos faltaron de estar revisando para la presentación. Realmente tratamos de abarcar lo más que se pueda, ¿no? Entonces digo, por cuestiones de lo que es el tiempo y la logística, aún tenemos aquí la presentación, y pues espero dentro de lo que haya sido el tiempo que tuvimos les haya agradado la presentación. Muchas gracias.
Vamos a hacer ahora la entrega, por favor, de un reconocimiento al ingeniero Irving Jonathan Ábalos Díaz por impartirnos este día la conferencia Soluciones Viacom para media tensión, sistemas de media tensión, por la cual pido un fuerte aplauso, por favor.